Con las meditaciones de ayer hemos terminado el primer gran bloque, podríamos decir, que San Ignacio nos presenta. Ese bloque que es el del principio y fundamento, en el que hemos visto que Dios es un Dios que nos ama, que es un Dios Padre. Y también hemos visto que nosotros somos criaturas suyas, imagen de Él, que somos sus hijos, sus esposas, y que en nuestra entrega al Señor, que siempre es una entrega de amor, sin embargo, ahí os expresa ese polvo del que fuimos creado, ese desorden que tenemos en nuestro interior. Y bueno, por eso muchas veces nuestros actos no son todo lo ideal que nosotros desearíamos. Ahora comenzamos. San Ignacio propone, y yo les dejo a ustedes también esa libertad, propone ahora un poco recorrer la vida de Cristo, recorrer el camino que Cristo ha realizado en esta tierra, para que nosotros, viendo cómo Él actúa como hombre, cómo se comporta, cómo debe comportarse un hombre, que nosotros sepamos también comportarnos de esa manera. Cristo, es verdad, era Dios, pero como hombre era criatura, como ser humano era criatura. Y recordemos que Él era igual que nosotros, menos en el pecado. Pero fuera del pecado, era igual que nosotros. Era también polvo. Recordemos que el polvo no es malo, sino que el polvo es bueno, pero imperfecto. Y también tiene, de un modo u otro, ese aparente desorden, que no es pecado, es simplemente un desorden que no quita la bondad de la persona humana, pero que hace que muchas veces no salgan las cosas como nuestro corazón desea. Y tendremos y escucharemos momentos en el que se expresa de una manera clara este polvo humano de Jesús, este desorden humano de Jesús, recordando siempre que estas dos cosas no son malas, sino que pueden facilitar, provocar el mal, el pecado. En Cristo, aunque facilita también el pecado, nunca Él cometió pecado. En cambio nosotros, pues lo hemos estado meditando, sobre todo en las últimas horas, como sí hay ocasiones en el que nos dejamos llevar por ese polvo y por ese desorden. Al inicio de esta presentación de la vida de Cristo, pone San Ignacio un momento que llama él de elección, entendiendo bien que elección no es una elección vocacional, en el caso de lo que propone San Ignacio, sino que más bien es una elección de decir, quiero seguir a Cristo, quiero seguir en ese seguimiento de Cristo. Obvio que para nosotros, que ya somos de Dios, que ya estamos consagrados a Él, es sobre todo eso, es un decir, quiero seguir, quiero continuar en este seguimiento de Cristo. Quiero, de un modo u otro, ver si puedo mejorar este seguimiento de Cristo que ya desde hace años estoy realizando. Entonces yo les propongo esta meditación un poquito amplia, con varios aspectos, y que dejo para que ustedes durante todo el día puedan ustedes ir reflexionando, ir meditando. Se trata de que el corazón de ustedes, se trata que vuestras almas digan, quiero seguir en este camino de Cristo. Quiero seguir creciendo en este seguimiento de amor a Cristo y por amor a Él, amor a los demás. En primer lugar, les propongo la escena de la encarnación. La escena de la encarnación.
Ahí vemos en esa escena, no la voy a leer en este momento porque la conocemos muy bien, vemos en esa escena cómo la iniciativa la tiene Dios nuestro Señor. La Virgen María estaba tranquila, siendo una buena doncella, una buena mujer, y de repente es Cristo, es Dios quien la sorprende con un plan, con un proyecto. Así en nuestra vida, siempre el plan de Dios será iniciativa de Dios. Será Él el que nos sorprenda y el que nos proponga su proyecto de salvación, que podrá ser, como en María, un proyecto de salvación que implica concebir a Dios mismo, que podrá ser, como en nuestro caso, pues una consagración a Dios, en esa vida contemplativa que es dedicarnos a Dios a tiempo completo dejando el mundo, o podrá ser ya también dentro de la misma vocación como contemplativa una invitación que me hace Dios y que yo a lo mejor puedo sentir en estos ejercicios que me hace una invitación a una mayor entrega en algún aspecto, en la pobreza, en mi dependencia, en mi caridad comunitaria, que yo experimento que Dios me dice, quiero que profundices esta virtud, que ya vives, pero ahora que la profundices mucho más. Es fundamental darnos cuenta siempre que la iniciativa es de Dios. Pero esa iniciativa de Dios, como un segundo elemento, necesita de la anuencia, de la acogida, que cada uno de nosotros debemos dar, como ocurrió en María. María tuvo que decir también al Señor, acepto ese plan, acepto ese proyecto, acepto esa propuesta que tú me haces. También Dios nuestro Señor espera de estos ejercicios que nosotros le digamos sí. Como hemos dicho hace unos minutos, sí quiero mantenerme en el seguimiento a ti. Sí quiero mantenerme en ese camino hacia ti. Sí quiero mantenerme en ese crecimiento en la virtud que tú me propones. María tuvo que decir sí y Cristo, Dios, esperó ese sí de María. Si no hubiera llegado ese sí, Dios hubiera tenido que buscar otro plan. Pero ese plan que había pensado para María no se hubiera realizado porque no contaba con la venia, no contaba con el acuerdo, con la acogida de María. Así pasa con nosotros. Si Dios me invita a crecer en alguna virtud, si Dios me invita a superar o a hacer esfuerzo por superar algún error, algún defecto que tengo, Él necesita que yo le diga, quiero. Voy a esforzarme, voy a trabajar, voy a hacer un esfuerzo. Haz tú, Señor, en mí lo que creas conveniente. Entonces, el primer aspecto, que todo es iniciativa de Dios, que esa iniciativa de Dios necesita de la acogida del sí del ser humano, del sí de nuestra alma. Y, en tercer lugar, es importante tener en cuenta que los frutos de esa acción de Dios en mí depende de Dios, no depende de mí, depende de Dios. Y aquí algunas veces a nosotros nos cuesta un poco aceptar estas cosas. Como que yo pensaría que si Dios me lo pide y yo le digo que sí, automáticamente va a salir el resultado. Automáticamente va a venir el fruto. Y tenemos que tener en cuenta que el fruto lo da Dios. Y Él lo dará a su medida, cuando Él juzgue oportuno y como Él juzgue oportuno. Así fue en la vida de María. Es verdad que en la Anunciación, tras ese hágase, haz tú lo que juzgues oportuno en mí, se produjo ese gran milagro de la Encarnación. Y María obtuvo ese gran regalo de verdaderamente pues vivir y
concebir a Dios nuestro Señor en su seno, en su corazón. Pero también en la vida de María hubo otros momentos en los que no fue así. Podemos recordar, por ejemplo, la misma escena de Belén, donde Dios invita a trasladarse a Belén. José y María acogen esta invitación, aceptan esta invitación, pero sin embargo los frutos fueron muy pobres. No consiguieron una posada, no consiguieron un lugar digno para que nazca Dios, sino que el fruto fue simplemente un pesebre. ¿Por qué? Porque así Dios lo quería. Y esta idea es importante que lo tengamos en cuenta. Los frutos no van a ser maravillosos, humanamente maravillosos, porque nosotros digamos que sí a Dios nuestro Señor. Uno diría, bueno, pero si Dios es Dios y propone esto, y yo acepto, entonces los frutos deberían ser los mejores, lo máximo. Y nos damos cuenta que no es así, que Dios es el que da los frutos, según Él juzga oportuno. Entonces, esta es la primera reflexión así general que yo les invito durante este día a reflexionar. La reflexión de que Dios te invita a una misión, te invita a un proyecto, que en su momento fue tu vocación de contemplativa, que ahora puede ser el esfuerzo, el mejorar, el enriquecerte en alguna virtud, en algún aspecto, el aceptar una situación de tu vida, el aceptar con paz y serenidad una enfermedad, el aceptar con paz y serenidad una situación comunitaria, una situación de tu vida o de tu familia de origen. Dios sabe lo que te pide. Tú eres la que tienes que encontrar en tu corazón qué te está pidiendo el Señor, a qué te está invitando el Señor. Y decirle que sí, pero eso sí, sabiendo que luego los frutos va a quedar en las manos del Señor. Bien, pues tras esta primera reflexión que les propongo para el día de hoy, en el que ustedes ven esa invitación de Dios nuestro Señor a seguirle en un aspecto nuevo, esa necesidad de la respuesta de uno y esos frutos que va a dar y va a ser según la medida de Dios, les propongo después meditar en lo que, en línea de principio, indistintamente de lo que Dios les pueda pedir en concreto, Dios a lo que nos invita a todos, su plan, su proyecto sobre cualquier cristiano. Él tiene un proyecto de vida cristiana, de vida espiritual, y ese proyecto está muy bien recogido en ese discurso de Cristo que llamamos bienaventuranzas. Yo estoy seguro que ustedes han meditado muchas veces en las bienaventuranzas, que incluso no dudaría que es algo propio de vuestra espiritualidad, las bienaventuranzas. Pero yo desearía recalcar un aspecto, aunque pueda parecer aparentemente negativo. Muchas veces se presentan las bienaventuranzas como algo muy hermoso, yo diría que muy romántico o sentimental. Pero yo meditando en las bienaventuranzas encuentro muchas veces que es verdaderamente algo difícil, algo fuerte, algo que no deja de ser muy empeñativo, que exige mucha exigencia en nuestras vidas. Vamos a leer este pasaje de las bienaventuranzas que lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo. Y luego vamos a comentar, no sé si todas, pero inicialmente todas las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Bien, vamos a ver este plan, este proyecto de Cristo sobre nosotros. Yo siempre digo que Cristo, que Dios es justo lo contrario del demonio. Él siempre dice la verdad sin engaño, sin tapujos. Él siempre está expresando lo que verdaderamente Él quiere. No es como el demonio, que si ustedes recuerdan en las tentaciones, ¿no? Promete y promete. Sin entrar en comparaciones que pueden ser un poquito peligrosas o hirientes, es un poco lo que muchas veces se dice a nivel de política, de cómo los políticos prometen y prometen cosas que de uno u otro uno sabe que no van a poder realizar, que ellos mismos saben que no pueden realizar. Bueno, pues hasta cierto punto esa es la bandera, ese es el modo de obrar humano, mundano, como el demonio hizo. En cambio, Cristo es muy claro. Y atentos que está siendo muy claro. Sí, nos promete el cielo, que seremos hijos de Dios. Él nos promete. Pero dice, aquí, para que tú seas mi seguidor, tienes que vivir estos aspectos. Más aún, no los tienes que vivir, los vas a vivir. No es algo que tú tienes que buscar. Es algo que la vida te va a conceder. Y yo desearía que veamos nosotros cómo verdaderamente estas cosas que Cristo dice en las bienaventuranzas es lo que nosotros nos toca vivir. Aunque prácticamente no lo escojamos, pero a nosotros nos toca vivir. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántas veces nos damos cuenta y experimentamos en nuestro interior cómo nos cuesta este aspecto? La pobreza externa, hombre, claro que también cuesta. Si hace frío y no tenemos medios, experimentamos el frío. Si hace calor y no tenemos y no tenemos medios para un poquito controlar el calor, obvio que sentimos una cierta incomodidad. Si por cualquier motivo, pues se estropea el agua caliente y tenemos nada más fría, pues obvio que experimentamos. Es verdad que la pobreza externa sí nos crea algún inconveniente, pero ordinariamente es fácil. Pero esa pobreza de espíritu, esa pobreza de sentir que yo he fallado, ¿y cómo me cuesta darme cuenta que he fallado? Y he fallado. ¿Por qué? Porque soy polvo. Si es que no podemos no fallar. Y resulta que como he fallado, viene una hermana o viene la superiora y me corrige. Ay, ¿y cómo me cuesta ser corregida? Pero si sabemos que somos polvo, si sabemos que vamos a fallar, pero ¿cómo nos cuesta vernos en esa pobreza de nuestros fallos, de nuestros errores? Y es un hecho que no tenemos que buscar, voy a fallar para... No. Es que no hace falta fallar, vas a fallar. Porque eres polvo, recuerda. Eres polvo, no perfecta. Tienes el soplo divino que te ayudaría a decir, bueno, soy pobre de espíritu y lo acepto. Pero ese polvo y ese desorden muchas veces sofoca ese aspecto divino que tienes en ti. Y entonces, bueno, nos molestamos porque me he descuidado, porque me he equivocado, porque me han corregido. Bienaventurados los mansos. Es lo mismo.
Si en el fondo, hombre, pues lo que dice la otra hermana, bueno, se puede hacer. Pero claro, es que yo tenía pensado hacer otra cosa. Y entonces me cuesta ser mansa, sencilla. Y me cuesta ceder. No es que me cueste hacer lo que me dice la superiora o lo que me dice la hermana. No es eso. Lo que me cuesta es tener que ceder yo, que dejar de hacer lo que yo había pensado que podía hacer. Y nos damos cuenta cómo nos cuesta ser mansos, cómo nos cuesta ser sencillos. Y Cristo nos lo hace ver y nos dice, hombre, trata en tu vida de ser mansa, para poder así alcanzar el cielo con sencillez, con mansedumbre. Y nos cuesta, y Cristo es diáfano, nos lo dice, no nos oculta las cosas. Sabemos que esto va a ocurrir en nuestra vida porque Él nos lo ha dicho. Él nos lo ha dicho. Bienaventurados los que lloran. ¿Quién de ustedes, o quién de nosotros, también yo me puedo incluir, no hemos llorado? No hemos llorado porque deseamos hacer más y no podemos. En nuestra vida religiosa y más en la vida contemplativa, ¿cuántas veces, por ejemplo, nos cuesta y nos hace llorar una situación de nuestra familia? Una situación de nuestra familia que vemos que está sufriendo, que a lo mejor están pasando penuria, que a lo mejor están enfermos, y yo no puedo hacer nada, excepto orar. Y lloro porque no puedo hacer nada. Y lloro por el mal que están viviendo esas personas queridas, esas personas amadas. O cuántas veces cada una sabe, no ha llorado en el silencio de su celda o ha llorado ante el Santísimo. Y no es que yo digo, bueno, hoy es 27 de agosto, voy a llorar. No programamos nuestros lloros. Pero es un hecho que lloramos, es un hecho que sufrimos. Y el Señor nos lo advierte. Y el Señor dice, oye, mira, si quieres seguirme, te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque eres imagen mía, criatura, y por lo tanto no perfecta. Y te va a pasar estas cosas. Y es un hecho que nosotros experimentamos que estas bienaventuranzas se dan en nuestra vida. Bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia. Otra realidad que hay en nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanas, no nos sentimos de un modo u otro injustamente tratadas? ¿Cuántas veces no nos hace sufrir esta realidad? Y puede ser de distintas maneras. Puede ser pues porque me da la impresión que prefieren a la otra hermana y no a mí. Porque parece que la otra hermana es más comodina y yo sin embargo estoy siempre trabajando. Porque parece que todo cae sobre mí y no cae sobre las demás. Porque parece que recompensan o reconocen lo que hace la otra persona y no reconocen lo que yo hago. Y eso no es porque soy malo, sino porque soy bueno. Porque soy bueno es por lo que yo experimento esa injusticia. Y tengo ese hambre y sed de justicia. O cuántas veces yo en la caridad me entrego y no veo que me devuelvan. ¿Y cómo cuesta esa gratuidad, esa injusticia en mi caridad? Que yo doy y los demás no me dan. Y nuevamente, hermanas, no es algo que buscamos, es algo que se da en nuestra vida. Y esto es lo que te dice el Señor, oye, que cuando tú experimentas esa injusticia, cuando tú tienes esa hambre y sed de justicia, no eres mala, eres criatura, pero tienes que saberlo sufrir, tienes que saberlo acoger. Como hemos dicho, Dios tiene su proyecto y nosotros tenemos que decirle al Señor, sí, acojo lo que tú me dices, acepto lo que tú me dices.
Bienaventurados los misericordiosos. Ordinariamente, quizás nosotros, o al menos es la experiencia que yo tengo, sea en el trato a nivel de confesión y dirección espiritual, sea también por experiencia personal. Hombre, perdonar, ser misericordioso hacia los demás, lo solemos ser. Yo creo que tenemos que aceptar que lo solemos ser, que perdonamos. Pero, ¿cuánta fatiga para perdonar? ¿Cuánta fatiga para decir, está bien, si yo sé que no lo ha querido hacer a propósito, pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo es algo que, como es un trabajo interior para decir, está bien? Y es que no es la primera, es que ya son muchas veces. Es que siempre es así la hermana. Es que siempre corresponde de esta manera tal persona. Y nos cuesta ese ser como actitud perenne, ser misericordiosos, como Dios lo es. Sí, perdonamos. Quizás vamos a la capilla y después de haberlo ahí puesto en las manos del Señor, en nuestro interior, bueno, no ha pasado nada y vamos a seguir adelante. Al menos esta es la perspectiva que yo veo. Pero hermanas, reconozcamos que sí nos cuesta. Sí nos cuesta. Y como que tenemos que salir tenemos que respirar profundo para decir, ok, perdono a la hermana, perdono a esta persona, perdono esta situación. O incluso muchas veces, hermanas, y esto nos puede parecer, y a lo mejor necesitaría más tiempo y no lo voy a poder dedicar ahora, incluso ser misericordiosos con Dios. ¿Cuántas veces en nuestro interior, ay padre, es que llevo una sequedad, pero ya es mucho tiempo, y es que yo se lo pido al Señor y el Señor no me lo concede? Como que estamos diciendo qué malo, no lo decimos obviamente, pero qué malo es el Señor. Y cómo de un modo u otro nos cuesta ser misericordioso con Dios por la fe y decir, Señor, tú sabes que si me das sequedad es porque yo lo necesito ahora. Que si yo tengo aridez, si no tengo ese gusto, esa ilusión espiritual, es porque yo ahora lo necesito. Y lo sabemos, pero ¿cómo nos cuesta el mantenernos y el seguir en esa situación? Y le pedimos muchas veces en nuestro interior el cambio. ¿Por qué? Pues porque queremos y porque nos cuesta, por decir así, ser misericordioso con Dios. Ya digo, es un modo de aplicarlo, pero creo que también conviene que lo tengamos en cuenta, que algunas veces nos cuesta aceptar, acoger el modo como Dios actúa con nosotros. Bienaventurados los puros de corazón. Hermanas, pues es otra situación tan clara de nuestra realidad creatural, y que tenemos que aceptar y que nos cuesta aceptar. Todos nosotros, hemos optado por ser vírgenes, hemos optado por ser puros, y no se nos ocurre por nuestra mente fallar a esa promesa que le hemos hecho a Dios, a esa invitación que nos ha hecho Dios de ser solos y totalmente para Él. Nadie de nosotros niega ni quiere renegar de este propósito, de este proyecto de Dios sobre nosotros. Y le hemos dicho que sí. Pero Cristo nos lo advierte. ¿Y cuántas veces nos cuesta esa pureza interior? Esa pureza interior. Que si pensamientos, que si recuerdos, que si sensaciones en nuestro cuerpo, y nos confunde. Y lo rechazamos, y qué bueno que lo rechazamos, pero sin paz. Y no nos damos cuenta que Dios nos advierte, trabaja tu pureza. Eres criatura, eres polvo. Y también se manifiesta tu polvo en esa realidad. Y sobrelleva esos momentos de dificultad, esas tentaciones que puedes experimentar. Y Cristo nos advierte, no nos dice que todo va a ir bien,
Él claramente nos dice, trabaja esa pureza de corazón, porque en tu interior, a pesar de tu entrega a mí sincera, ¿cuántas veces los afectos, los sentimientos, los recuerdos, las imaginaciones vienen a nuestra vida? Y como he dicho al inicio, y lo he repetido varias veces al inicio de las bienaventuranzas, es que no lo tenemos que buscar, no lo tenemos que buscar. Llega a ello, llega esas circunstancias por sí mismas y nos crean una dificultad, nos crea realmente un desazón. Y tenemos que aceptar que así somos y pedirle al Señor, Señor, manténme en esa pureza, manténme en esa integridad mía. Bienaventurados los pacíficos. Bien, esto puede ir de un modo u otro como una consecuencia de la mansedumbre, de la misericordia de la que ya hemos hablado. Pero es algo que también es importante tener en cuenta. Ya ha habido un momento en el que hemos hablado de ese amor del Padre, de Dios Padre, que siempre está dando. Hemos hablado de ese amor Hijo, que siempre está acogiendo lo que el Padre le da. Pero también está este amor del Espíritu Santo, que es un amor que va buscando unidad, que va buscando comunión, que va buscando reconciliar. Tenemos que ser también nosotros, hombres y mujeres, que buscamos la paz, la comunión, sea a nivel de la comunidad, sea a nivel entre todos nosotros como orden, sea a nivel de la Iglesia, sea a nivel de la diócesis, y saber crear esa comunión, esa paz. Como el Espíritu Santo, saber unir. Y si llega algún sacerdote con quejas del obispo o de otro sacerdote hermano suyo, ayudarle a que acoja esa circunstancia. Y si llega alguien comentando, ayudar. No voy a decir negar si hay algo que está mal, pero ayudar a crear unión, a crear comunión, a buscar ser paz. ¿Y cuántas veces, hermanas, qué difícil es también para nosotros buscar esta paz, promover esta paz, cuando a lo mejor aparentemente en nuestro interior, en nuestra comunidad, hay sus roces? Y es que tiene que haber los roces, porque somos criaturas. Pero ¿cómo nos cuesta vivir como en este ambiente de una comunión no ideal? Me gustaría que no hubiera estos comentarios, me gustaría que hubiera mayor colaboración, y no lo encuentro. Y tengo que ser persona de paz, que voy uniendo, que voy puliendo las aristas para no dañarnos unos con otros. Y Dios nos lo advierte. Aquí están las bienaventuranzas. Dios nos lo advierte. Nos advierte verdaderamente que tenemos que vivir estas circunstancias. Y por último, pues ya de una manera mucho más extrema, bienaventurados los que sufren persecución por mi causa. Bueno, podemos pensar, hermanas, que persecución, así como los primeros cristianos, difícilmente nos va a tocar. Al menos eso creemos. Pero sí tenemos que entender y tenemos que reconocer que hay otras persecuciones. Pues ustedes lo saben y van llegando. ¿Cuántas veces hay persecuciones hacia la Iglesia? ¿Cuántas veces hay persecuciones de la gente que no ven, que ven en la Iglesia un problema, que ven en la Iglesia un peligro y están contra la Iglesia? Y ustedes, corazones contemplativos, corazones que Santa Clara les ha enseñado tan claramente a amar a la Iglesia, sufren cuando ven esos ataques a la Iglesia. Pero también nosotros como religiosos y ustedes como contemplativas experimentan esa persecución de no ser comprendidas, de no ser entendidas en su vocación. De decir, ¿pero qué hacen ahí? ¿Para qué pierden el tiempo estando ahí encerradas? Y eso lo escuchan ustedes. Saben que se dice algunas veces a algunas personas eso de ustedes. Y sin embargo, en la fe
mantenerse en esa entrega al Señor. No disminuir la entrega, no rebajar la entrega, sino seguir con esa delicadeza, viviendo la propia espiritualidad y viviendo esa contemplación, esa soledad, esa clausura que Dios les pide a ustedes. Bien, pues vean ustedes cómo estas bienaventuranzas, sí, son muy hermosas, porque realmente no he visto la segunda parte de cada bienaventuranza, donde nos promete el cielo, donde nos promete la cercanía de Él, donde nos promete, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, que si nosotros trabajamos en la pureza de corazón, pues tendremos a Dios con nosotros, bien, que seremos hijos de Dios, es decir, todas esas promesas que son verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que todas las bienaventuranzas es una declaración de lo que vamos a sufrir en esta vida. Y tenemos que aceptar esa realidad. Y no sufrimos porque somos malos, sufrimos porque somos buenos pero imperfectos. Sufrimos porque somos criaturas. Y como criaturas no somos Dios y por lo tanto experimentamos esas dificultades. Como dije, pues estas bienaventuranzas, y se lo dejo a ustedes, si ustedes quieren meditar sobre eso en la mañana y en el día, ¿no? Véanlo en Jesucristo. Véanlo como estas bienaventuranzas las sufrió también Cristo. O si quieren ustedes, las vivió también Cristo, sufriendo lo que en ellas se contiene y lo que promete en ellas. Bien, pues yo les invito a que mediten sobre estas bienaventuranzas con esta perspectiva. Ver que realmente Dios nos advierte con claridad, no nos engaña. Y te dice, bueno, ¿quieres seguirme? Yo te prometo que voy a estar a tu lado. Yo te prometo que te voy a dar bienes espirituales. Yo te prometo que te voy a llevar al cielo. Pero tienes que vivir estas cosas. Tienes que experimentar estas cosas. ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle, sí, Señor, quiero seguirte? Primer momento, la encarnación, con esos tres aspectos que hemos dicho: iniciativa de Dios, acogida por parte nuestra, y los frutos son de Dios. Segundo momento, las bienaventuranzas, donde se nos presenta el plan y el proyecto de Dios sin mentiras, sin engaños, sabiendo que nos va a premiar, pero sabiendo también que va a implicar un sufrimiento. Y yo os invito también, en este seguimiento de Cristo, a ver una parábola de Cristo que nos puede ayudar, sobre todo en ese aspecto de los frutos que hemos dicho al hablar de la encarnación. Y luego lo explico. Vamos a ver la parábola muy conocida del sembrador, la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13. Muy conocida, pero prefiero realmente leerlo. Dice así: salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrasó, y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio frutos, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a pedirle al Señor que nos dé oídos para poder captar y entender esta maravillosa parábola que nos puede ayudar mucho en este tema de los frutos de la vida espiritual. Hemos dicho que los frutos le toca al Señor. Sí, pero le toca al Señor, obvio que sí.
Porque el Señor es el sembrador. Y como hemos dicho, Él tiene la iniciativa. Si no siembra, si no echa la semilla, no va a haber fruto. La iniciativa le corresponde a Él. Y Él echa semilla, y esa semilla es buena. Es una semilla buena. Y echa semilla, estemos atentos a todo el campo. Porque podríamos decir, bueno, si ahí está el camino, no eche semilla ahí, se va a perder. Pero aunque el camino sea camino, el sembrador echa la semilla. Porque es su tierra, porque es su campo. Y ama a todo su campo. Ama a todo su campo. Y Él echa esa semilla. Y puede decir, uy, aquí hay mucha cizaña y entonces a lo mejor no va a dar fruto. Echa igual, aunque haya cizaña, o aunque haya muchas piedras. Echa la semilla igual. La iniciativa es de Dios. Y echa la misma semilla, y Él como sembrador, con mucho amor, siembra. Pero viene esa acogida que puede dar el hombre. Y es ahí donde viene un poco esa diferencia. Entonces viene el camino, y es precisamente esa parte de campo que puede ser una virtud en nuestra vida, en el que nos cuesta, y no damos, como se dice por aquí, el brazo a torcer, y no logramos ceder, y no logramos decirle al Señor, sí, ayúdame de una vez a superar este defecto. Y como estamos cerrados, como estamos un poco duros en nuestro interior, resulta que esa semilla que ha caído para dar fruto, no lo puede dar. Porque si no hay una acogida, no podemos dar. No puede Dios dar el fruto que tenía pensado. Y esto lo tenemos nosotros que reflexionar. Por eso, sí, ahí puede haber en nosotros un defecto que no queremos darle al Señor. Y esa parte no va a fructificar. Y por eso, en estos días de ejercicios en el que estamos hablando del seguimiento de Cristo, a lo mejor le tenemos que decir, Señor, quiero, aunque esto sé que me cuesta, aunque es muy duro para mí, pero quiero dejar yo de ser dura. Quiero dejar yo de estar cerrada y que verdaderamente esta virtud la podamos conseguir tú y yo. En cambio, todo el resto de la tierra, todo el resto de ese terreno, todo el resto, prácticamente la totalidad tuya, es un terreno que entra la semilla y produce fruto. Porque en todos los casos, exceptuando el camino, hay fruto. Es verdad que ese fruto surge y al encontrar piedras, la pobre ramita tiene que andar viendo cómo las esquiva. Y eso podemos muchas veces pensar que es precisamente las circunstancias externas. Esas piedras que muchas veces nos crean dificultad. Y pueden ser circunstancias externas tipo una enfermedad. Entonces, bueno, yo tengo que lograr dar fruto y como esa plantita, pues bueno, tendré que ir viendo cómo manejo esa enfermedad. No la voy a poder quitar, porque ahí está la piedra. Y la plantita no tiene fuerza para quitar la piedra. Pero sí puede la planta ver cómo esquiva de alguna manera y mantenerse en la oración, mantenerse en la caridad, mantenerse en el buen espíritu. ¿Por qué? Porque yo quiero realmente, pues eso, acoger esa semilla. Y nos advierte que algunas veces en nuestra vida va a haber esas circunstancias. O circunstancias muchas veces personales. Ah, no, es que si yo en la comunidad muy bien, pero esta hermana, ¿cómo me cuesta esta hermana? Bueno, pues esa hermana es una piedra que está en tu terreno. Y que tú tienes que lograr ver cómo das fruto, no obstante que esté la piedra. La solución
no lo dice el Evangelio para nada, no es quitar la piedra, sino que la solución es ver cómo yo puedo lograr dar fruto, vivir la caridad, a pesar de que esa piedra me molesta. Pero ojo, tengamos en cuenta que hemos sido tierra, que hemos acogido la semilla y que hemos dado fruto, pero la piedra no logra que resplandezca como verdaderamente debería. Algo parecido es la que cae entre zarzas, entre mala hierba. Es lo mismo, y eso también nos damos cuenta nosotros. Es nada más que cosas externas, cosas interiores. Yo tengo un temperamento, puede ser un poquito más pesimista, puedo ser depresiva, puedo ser más entusiasma y soy hiperactiva, puedo ser, no sé, cada uno tiene puedo ser muy espontánea y, ay, es que no me di cuenta y ya dije esto a la hermana y he ofendido a la hermana. Y no es porque quiero, sino porque tengo ese modo de ser. ¿Y cuántas veces en mi vida, pues hay precisamente eso? Ese modo de ser bueno, pero un modo de ser no tan bueno. Y en mi interior hay espinas. Y muchas veces no logra las espinas superar del todo o apaga un poco. Y con lo buena que es esta hermana, pero Dios mío, qué temperamento. Con lo bueno que es esta hermana, pero ay, qué lenta, siempre va lenta, siempre está cansada. Bueno, cada uno tiene su temperamento. Cada una tiene su temperamento. Y fíjense que hay otra parábola en la que lo normal es decir, oye, vamos a quitar la hierba mala. Y Cristo dice, no, deja esa hierba mala. Deja esa hierba mala. Y que el trigo siga creciendo, como pueda, pero que siga creciendo. ¿Cuántas veces le pedimos nosotros al Señor, ay Señor, ya, quítame este temperamento? No, ahí está el temperamento. Ahí está el temperamento. Y tú trata de hacer el bien, trata de producir fruto. Trata de producir fruto, aunque tengas espinas a tu alrededor, aunque tengas en tu corazón ciertas espinas. Tú trabaja por hacer el bien. Vean lo hermoso y lo benévolo que es el Señor. Ojalá que fuéramos así nosotros, con nosotras mismas, pero también con las demás. Con nosotros mismos para aceptar nuestros errores, pero también con los demás que tienen errores, como todos, como yo. Y por último, viene la semilla que cae en buena tierra. Pero atentos a lo que dice Cristo, que yo creo que esto es el punto que más nos puede ayudar, creo, cada una, yo no conozco exactamente cómo están en este momento en su vida espiritual, pero esto quizá nos puede ayudar mucho. Porque dice el Señor que cae en buena tierra. Y dice, produce fruto. Bien, todos contentos. El Señor está contento porque produce fruto. Porque produce fruto. Pero curiosamente dice, un asiento. ¡Qué bueno! El 100. Otra 60. Anda, 60. ¿Y dónde está el 40? ¿Dónde está el 40? Y Dios está contento porque ha producido solamente 60. Y se ha echado a perder el 40. Y Dios está contento. Más aún, otra 30. Jesús, 30. Y se ha perdido 70. Y Dios está contento. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas, nos castigamos interiormente porque esto no lo he podido hacer? Es que me descuidé. Es que falté a la caridad. Y ojo, que tenemos que trabajar, pero con paz, con serenidad, con alegría. Con alegría. Algunas veces en las confesiones noto que el modo de hacer la confesión algunos es, Padre, me arrepiento de que algunas veces he dicho alguna mentira. Algunas veces he faltado a la caridad.
Algunas veces he perdido la paciencia. Y yo le digo, muy bien, estupendo, estupendo. Porque si es algunas veces, significa que ordinariamente o muchas veces ha vivido la caridad. Muchas veces o casi siempre ha dicho la verdad. Muchas veces usted vive en paz y algunas, solamente algunas, pierde la paciencia. Recuerden que el Señor les quiere explicar la vida espiritual de ustedes. No se trata de quedarme con 30 y que se eche a perder 70. Pero es cuestión de alegrarnos con el sembrador que se alegra porque su semilla ha dado el 30. Alegrarnos con él y no estar tristes. Alegrarnos con él y decir, bueno, voy a ver si logro para mañana o para el próximo mes producir 31 en vez de 30. Bueno, estupendo. Adelante, a producir el 31. Pero a no molestarte, a no estar inquieta, porque solamente he dado el 30. Vean la belleza de esta parábola del sembrador y que nos hace ver esa idea que dijimos al hablar de la encarnación, que los frutos lo va dando Él, no nosotros. Y tenemos que ir caminando, sí, esforzándonos por dar fruto, pero dejando a Él que si tengo una piedra, pues a ver cómo la esquivo, dejando a Él que si en mi corazón hay espinas, pues a ver cómo logro dar mayor trigo, dejando a Él, pues bueno, si solamente produzco el 30, pues el 30, y si produzco 100, estupendamente y muy felices. Bien, pues les dejo con estos 3 momentos de meditación. Como ustedes ven, hay mucho material. Ustedes reflexionen lo que crean que más les va a ayudar, bien, y dejen que el Señor les vaya ayudando en su corazón y que Él les vaya guiando. Recuerden esos 3 momentos, la encarnación, con esas 3 ideas que dejé, el proyecto de Dios sobre nuestra vida, que Él nos avisa cómo va a ser nuestra vida, las bienaventuranzas, con esas reflexiones sobre cada una de ellas, y después la parábola del sembrador, que hace ver cómo siempre damos fruto, o casi siempre, a no ser que nos cerremos, y cómo ese fruto es algo que Dios agradece, que Dios realmente pues se siente feliz, y por lo tanto también nosotros debemos estar.